buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de diciembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El mayor triunfo de Trump en este primer año de gobierno. Aprobada definitivamente la gran reforma tributaria. No tenemos ideas claras, hay que confesarlo, sobre cuál va a ser el régimen tributario de las personas naturales. Sí sabemos que las empresas bajan su índice de tributación del 35 al 21%. Entonces, ¿qué va a hacer Colombia? Hay una verdadera competencia en el mundo en materia tributaria, porque el mundo entendió que los impuestos altos son el camino hacia un socialismo deprimente, degradante, que arruina las comunidades. La única forma es dejarle espacio a la libertad de empresa. Y la única fórmula para eso es bajando los impuestos. En los Estados Unidos los bajaron. Aquí, ¿qué vamos a hacer cuando los estamos subiendo todos los días? Las patrañas para aprobar las 16 curules para las FARC. Uno dice, bueno, pero es que son para las víctimas. ¿Ustedes creen que si fueran curules para las víctimas, las FARC estarían empeñadas en que eso lo tienen que sacar de todas maneras? Las FARC, de generosas y de buenas, están empeñadas en llevar sus contradictores, sus víctimas, sus acusadores al Congreso de la República. Pero ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Pues a nadie, a nadie. Esas son curules para las FARC. Lo último es que el registrador del Estado Civil, el señor Galindo, ya dijo que no había tiempo para incluir esas 16 curules en las elecciones de marzo. No lo hay. Entonces, ¿qué están haciendo? Y dan vueltas y revueltas y ordenan publicar una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Y como el Congreso ya se fue de receso o de vacaciones, decimos nosotros, pero no se puede mencionar la palabra, sino que es un receso hasta marzo, que manda la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer con semejante patraña la que tienen montada? La coalición fajardista. ¿Dónde está la coalición fajardista? Una cosa tienen clara, que ellos están en el centro. No se definen como movimiento de izquierda. Lo dice la misma Claudia López. Entonces quiere decir que hay coincidencia en el mismo lugar entre los fajardistas y los ibanduquistas, el centro democrático. Eso le pasa a uno cuando no toma posiciones definidas. Uno tiene que estar en alguna parte. Y si no está en ninguna parte, como no están en ninguna parte nunca los de centro, pues tiene que compartir espacios con personas con las que no quisiera compartirlo. El Centro Democrático terminó coincidiendo con Claudia López. Hágame el favor, porque ya los de izquierda no quieren ser de izquierda, sino que se sitúan en el centro. Y los de derecha tampoco quieren que les digan de derecha y entonces se sitúan en el centro. Entonces, todos somos de centro, es decir, nadie está en ninguna parte en el espectro de la política colombiana, y eso es de una gravedad inaudita. La inmunidad que le negaron a Prieto. Ahora, ¿qué hará Santos? Prieto, que es un cínico como su jefe Juan Manuel Santos, dice que él no pidió inmunidad para conseguir impunidad, no, la pidió por ejercicio dialéctico, porque estaba aburrido y resolvió mandar una carta, hombre, por Dios, para pedir auxilio en el BID, convencido de que lo iba a recibir, convencido. Y el BID se le vino con 4 piedras en la mano. Eso fue lo que ocurrió. El diálogo de la Comisión de la Verdad y los militares. A ver, el padre de Rúa ahora está hablando de la paz con los militares. Uno se pregunta con cuáles. Los militares en activo, los que tienen que cumplir órdenes y las cumplen. Lo único que saben decir es sí mi general, o sí mi ministro, o sí mi presidente. No saben decir otra cosa. Entonces, con ellos va a hablar el padre de Rúa. ¿Y dónde están los retirados? Si es que el tema es con los retirados, si es que la JEP quiere meter a la cárcel
es a todos los militares en retiro, para demostrar que el ejército colombiano ha sido un ejército de criminales, de bandidos. Eso es lo que quieren hacer. Y estos hombres no se dieron cuenta. Acore se dio cuenta demasiado tarde, demasiado tarde. El general Ruiz le dio largas al asunto y convencido, y entonces hablaba con los de la JEP y con el uno y con el otro, y con el abogado de las FARC y con Álvaro Leiva. Cuando se dio cuenta ya era tarde. El tema no es con los militares en activo, que son obedientes por definición, por antonomasia, sino con los militares en retiro, con los que nadie entra en diálogo. Y dice el padre de Rú que no tiene juicio moral sobre el ejército. Padre de Rú, nosotros sí. Nuestro ejército es de alta moral. Nuestro ejército es el orgullo de Colombia. Y usted respeta. ¿Qué es eso de que no tengo juicio moral? ¿Quiere decir que los equipara a los de las FARC? Tampoco tiene juicio moral sobre las FARC. También está de acuerdo con las violaciones de las niñas y con las bombas que nos pusieron. A ver, padre de Rú, defínase con claridad. No tengo juicio moral sobre el ejército de Colombia. Pues padre de Rú, usted es nuestro enemigo, porque los colombianos en su inmensa mayoría, infinita mayoría, creemos en el juicio, tenemos un juicio moral sobre el ejército, que es nuestro orgullo, que es nuestra gloria. ¿Entendió, cura de Rú? El túnel de la línea estará para comienzos del 2019, que la parte larga del túnel, esa sí estará para este año que viene, 2018. Seguramente estará Santos con botas y con casco inaugurando el túnel de la línea, solo que no podrá entrar en operación sino a comienzos del 2019. Otro fracaso monumental de esta política que llaman de la infraestructura, donde Colombia se está poniendo al día con la infraestructura, como lo demostramos con la Ruta del Sol 2, con la Ruta del Sol 3, con Navelena, con la carretera a Buenaventura, la Mulalólogo Guerrero, con la carretera, con el túnel del Yoyo. Todo nos indica que nos estamos poniendo muy al día. Partida de cínicos. Para la ONU, el asesinato de los líderes sociales no es cuestión de faldas, y le mete una regañada monumental al ministro Villegas y le dice que no es de confiar una persona que lleva a lo banal, no banalizar. Ese verbo no existe en la lengua castellana, doctor Villegas. Bueno, otra cosa que usted ignora, ¿cómo es la lengua castellana? Usted sí ha leído algún librito después de salir de la universidad. No se le nota. Usted no ha hecho sino perorar sobre lo que no sabe, como estos temas. Entonces la ONU lo regaña, le mete lo que llaman por ahí una empajada monumental. El programa de alimentación escolar está cartelizado, dice el procurador, y saca la lista de los contratistas que tienen centenares de miles de millones de pesos en alimentación escolar. Están jugando con la plata de los alimentos de los niños. Lo más clientelizado, lo de la Guajira. Y por eso los niños guayú y los niños guajiros en general se mueren literalmente de hambre. La comida de los niños, un manjar suculento para los bandidos amigos de Santos. Hasta eso se roban los amigos de Santos, la comida de los niños colombianos. Quedan 270 caletas de las FARC por extraer. No me diga, ¿y de qué tamaño son? ¿Y dónde están ubicadas? ¿Será en las zonas de las 16 circunscripciones electorales? Nos preguntamos, ¿será eso una casualidad? Misterio. No nos dicen una palabra porque aquí no dicen una verdad, ni porque se la encuentren de casualidad. Hubo un atropello masivo en Melbourne, Australia. Están averiguando si fue un accidente o si fue un atentado terrorista, con muchos heridos. Paro de controladores aéreos a la vista.
Los controladores aéreos están diciendo cómo es que se gastaron en la aeronáutica civil, que está en manos de nadie. Como todo el gobierno, como todo en Colombia. Aquí las cosas están en manos de nadie. El nuevo director de la aeronáutica civil parece que no es nuevo ni es director porque no lo han nombrado. Eso es lo que dicen. Pero lo cierto es que está en funciones el subdirector que está haciendo lo que le da la gana con la aeronáutica civil. Y entre eso se gastó la plata de las prestaciones sociales de los controladores aéreos, se la gastó en quién sabe qué, en cualquier cosa. Y parece que no les pagan lo que les deben. Huelga a la vista que llaman Operación Reglamento. Hoy en el Perú, el Congreso votará la destitución de Kuczynski. Todo parece indicar que Kuczynski va a ser destituido. Y no por la plata que recibió de Odebrecht, porque ha podido explicar satisfactoriamente que se trató de honorarios por trabajos bien hechos, bien realizados, que justificaron esos honorarios. Ahí no había plata para comprar a nadie ni para torcer voluntades de nadie. Pero mintió. Y mintió una y otra vez, negando que hubiera recibido ese dinero hasta que no tuvo más remedio que admitir. Y por eso, por inhabilidad moral, van a destituir al mejor presidente que ha tenido el Perú en mucho tiempo. Día trágico para la democracia en América puede ser el de hoy. La Casa Blanca responsabiliza a Irán por misil lanzado contra Arabia Saudita y que fue interceptado. Eso es lo que dice la Casa Blanca. Eliminada Alcaldía Metropolitana de Caracas, porque está en manos, uno de los pocos centros importantes de Venezuela que están en manos de un opositor, de Ali Mansur. Y entonces le acaban con la alcaldía, muy fácil, la acabaron. Esa era la alcaldía de Antonio Ledesma. Y entonces aquí en manos de Mansur, que fue quien reemplazó a Ledesma, simplemente hacen eso. Se acabó la alcaldía, la Asamblea Nacional Constituyente que lo puede todo. Y hay algunos que dudan de si eso es o no una dictadura. Trudeau, el primer ministro del Canadá, se fue de vacaciones a la isla de Laga Khan, en el Caribe, hace un año. La Comisión de Conflicto de Intereses y Ética de Canadá dijo que violó todas las reglas. ¿Qué le pasará a Trudeau? Ya lo veremos. Recaptura del general Henry Torres Escalante, liberado por la JEP. La decretó el Tribunal Superior de Yopal. 0 y van 2. Primero recapturaron y casi asesinan en la cárcel de La Picota al coronel Hernán Mejía. Ahora es con el general Henry Torres. Curioso. Y no recapturan a ninguno de los bandidos de las FARC. Eso para que vayan sabiendo militares lo que les aguarda. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. Esa sería la mejor idea que pudieran tener militares, porque la cosa viene en grande. Y en Hoy en la Historia recordaremos el fin de la Nueva Granada. Un periodo efímero en la historia de Colombia, cargado de acontecimientos. Ahí nacieron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el primer ensayo de economía liberal que lo hizo Mosquera con Florentino González. En fin, hablaremos de ese tema, de esa materia tumultuosa, terrible, de la historia del país, que ya sale de la guerra de los supremos, de la guerra de los conventos en Pasto, todo eso movido por el general Obando, y que entonces ahora vienen los gobiernos de corte conservador con Pedro Alcántara Herrán, José Ignacio de Márquez probablemente, y Tomás Cipriano de Mosquera, que era conservador. A la gente se le olvida ese pequeño detalle, y como conservador adelantó probablemente el gobierno más progresista que haya tenido el país o que lo tuvo en el siglo XIX. El segundo progresista en el sentido de progreso real, físico, de desarrollo de grandes hazañas en el orden de las comunicaciones, en el orden de la infraestructura,
muy bien, Pedronel Ospina, entre los años 22 y 26, y Tomás Cipriano de Mosquera, en esta época de la Nueva Granada. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Con este espíritu navideño saludamos la mañana y bueno, les quiero decir que ya están midiendo la temperatura para... les iba a leer otra noticia de la del día de ayer, así que mejor no. Buenos días, no son buenos días para el ministro de Defensa, mejor dicho, Luis Carlos Villegas, quien se ha dedicado a hacer declaraciones extrañas, ¿no?, que muchos, incluida hasta la misma ONU, han salido a condenar. Villegas dijo hace unos días que la inmensa mayoría de los asesinatos de líderes sociales en las regiones no es causada por ninguna organización en particular, sino por líos de faldas, fundamentalmente. Sus declaraciones no fueron bien recibidas y hasta la misma ONU ha rechazado lo que dijo, asegurando estar muy preocupada. Recuerda la ONU en el comunicado, porque envió un comunicado, que van 105 homicidios, 73 son asesinatos de líderes, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante las movilizaciones sociales. La ONU señala también que esos asesinatos han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC y en las que se han generado, dice la ONU, un vacío de poder. Así que ahora también vamos a tener que echar de menos a las FARC en esas zonas, según la ONU, ¿no? Es curioso. Pregunto, ¿será que las caletas que el mismo ministro Villegas dice que encontró vienen precisamente de estas zonas a las que se refiere la ONU? Porque ayer el ministro, a pesar de que todos pensamos que ya se habían entregado todas las armas de las FARC y que lo habían celebrado por lo alto, recuerdan, ayer dijo el ministro Villegas que faltan por extraer 270 caletas y que en las últimas horas fueron extraídas 6 y habla de media tonelada de armamento en unas poquitas caletas y que piensan extraer otras 100 en los primeros meses del 2018, pero esta vez, y eso sí también llama la atención, sin contar con el monitoreo de las Naciones Unidas. La verdad es que es difícil seguir esta novela de las FARC, les confieso. Hasta donde tengo entendido, el gobierno, las FARC y la ONU salieron a celebrar hace tiempo la entrega de armas, ¿recuerdan? Ahí hubo fotos, celebración, abrazos, intercambio de palomas. Y ahora, sorprendentemente, el mismo ministro de Defensa reconoce que faltan 270 caletas con armamento por extraer y habla de toneladas de armamento escondidas por todo el territorio colombiano. Pregunto, si eso es así, ¿qué fue lo que celebramos hace tiempo? ¿Por qué hay todavía tantas caletas sin extraer? ¿Son 270 o quizás son el doble o el triple? ¿Y por qué la ONU no estará presente en esta ocasión? Bueno, preguntas sin respuesta se pierden en el vacío. Y usted dice que no entendemos esta fábula o esta historia del gobierno con las FARC. Pues la historia que no se entiende es la historia de una supuesta paz que nunca llegó, porque nunca como ahora estuvimos expuestos a la violencia y a la violencia del narcotráfico que se extiende por el país entero en condiciones que lo sorprenden a uno, como las que nos contará enseguida William Calderón Montserrat. William, buenos días, saludemos la mañana también. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 21 de diciembre del año 17. Faltan 229 días para que termine el más corrupto gobierno, narcogobierno en la historia política de Colombia. Profesores están liderando redes de narcotráfico en colegios y universidades del país. La Fiscalía reveló un alarmante informe en el que se advierte que profesores están liderando varias de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en un centenar de colegios y universidades ubicadas en diferentes regiones de Colombia. Así lo reportó el director nacional de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González León,
quien indicó que solo en lo corrido de este año han sido desmanteladas 63 organizaciones de tráfico de drogas que hacían presencia en un total de 23 universidades y 86 colegios. Igualmente, sostuvo que en desarrollo de estos operativos fueron capturadas ya 629 personas relacionadas con estas estructuras de microtráfico. Doctor Londoño, como usted siempre lo ha venido predicando desde su púlpito radial, la herencia de Carlos Gaviria Díaz por el libre desarrollo de la personalidad. Los niños de Colombia y los jóvenes de Colombia desarrollando su personalidad con lo que más esclaviza, limita y destruye la personalidad del ser humano, que son las adicciones, las narcoadicciones. Ese fue lo que nos dejó en herencia este desaparecido filósofo de la izquierda. Pero ahora, pues la cosa es más grave. Todos sabemos que Colombia está en manos de las ollas del microtráfico. Las ciudades están prácticamente arruinadas en su estructura moral, en su estructura social, porque el narcotráfico lo afecta todo, lo daña todo, lo corrompe todo. Y ahora descubriendo que quienes están asociados con los narcotraficantes o microtraficantes son los maestros de los colegios y de las universidades. Era lo que nos faltaba. Se corrompió la sal. Bueno, y se acabó el país. Total. El estímulo que Santos le dio al tráfico de drogas y a la producción de drogas, que la llevó a la astronómica cifra de 3.400 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, algo nunca soñado en Colombia, nos condujo a esta situación. Somos los mayores consumidores de cocaína del mundo. De bazuco, para ser más exactos, sí, que es una cocaína degradada mucho más tóxica, mucho más peligrosa, que es lo que están aspirando nuestros niños. Aquí no se aspira a cosas grandes, sino que se aspira bazuco y cocaína. Esa es la herencia de Santos, esa es la herencia maldita de este gobierno maldito. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde hubo celebración por todo lo alto. Cristina Londoño nos explicará por qué. Cristina, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, en vísperas de la Navidad, el mejor regalo para el presidente Donald Trump y también para el Partido Republicano. Se anotaron la victoria más grande del 2017, eso quiere decir del gobierno. En una ceremonia pública, el presidente celebró junto a sus aliados republicanos el cambio más grande que existe o que ha existido en el sistema de impuestos de los Estados Unidos en las últimas 3 décadas. Siempre es divertido ganar, dice el presidente Trump, junto a Mitch McConnell, el presidente de la mayoría republicana en el Senado, y a Paul Ryan, de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Le dijo al país que de esta manera estaban cumpliendo la promesa número 1 de campaña, que él llamó Make America Great Again, hacer a Estados Unidos o América grande otra vez. La votación de este proyecto pasó la Cámara de Representantes con 224 votos a favor, 201 en contra. Ni un solo demócrata votó a favor del nuevo plan de impuestos del presidente Trump y 12 republicanos de la Cámara Baja votaron en contra. Mientras en el Senado pasó con la simple y sencillísima mayoría que incluye no haber tenido al senador John McCain. Sin embargo, pues fue una victoria también de acuerdo a la división partidista. El problema es que las encuestas dicen que el 55% de los estadounidenses están en contra de este plan de salud y solamente un 33% a favor. Esto quiere decir que no solamente el presidente, pero también los republicanos del Congreso van a tener que invertir gran parte de su tiempo en estas vacaciones de fin de año tratando de convencer al público que los recortes son grandes, significativos, trabajos, como dijo el presidente Donald Trump vía Twitter celebrando esta victoria.
¿Qué es lo que dice el plan y por qué es tan controversial? Bueno, los impuestos que se le cobran a las corporaciones bajan de 35% a 21%. Ese es el recorte de impuestos más grande de todos, cuando el presidente Trump había prometido que era para el estadounidense promedio el que se iba a beneficiar. Estamos viendo que aquí son las grandes corporaciones las que van a disfrutar el mayor recorte de impuestos. Todavía va a haber 7 categorías individuales, quedan intactas esas categorías, bajan el pago de impuestos para la mayoría de los estadounidenses. Por ejemplo, los que más ganan bajan de 39% de impuestos a pagar 37%, pero estos impuestos individuales, a diferencia de los corporativos, van a ir subiendo a medida que pasa el tiempo, que quiere decir que en los próximos 10 años lo que pueden ver muchos estadounidenses es un aumento de impuestos, mientras el recorte para las corporaciones se queda igual. Sin embargo, las compañías están súper contentas, grandes o gigantes de las telecomunicaciones como AT&T, Comcast, que es dueña de Telemundo, para la cadena que trabajo aquí en Estados Unidos, también la compañía el banco Wells Fargo, están prometiendo bonos importantes a sus empleados. Por ejemplo, AT&T está diciendo que le va a dar bonos de $1,000 a unos 200,000 empleados. Comcast también $1,000 a unos 100,000 empleados. Wells Fargo, por ejemplo, va a aumentar en un 11% a $15 el sueldo de los empleados que ganan el salario mínimo. El Fifth Third Bancorp también le va a aumentar el sueldo mínimo a unos 3,000 empleados a $15 la hora. Boeing también va a pagar bonos. Hay celebración en estas compañías. Ha sido evidente en la subida de las acciones de la bolsa en las últimas semanas, pero los demócratas están enfurecidos. Dicen que esto es un fraude, que Donald Trump está destruyendo el país, que a largo plazo los pobres se van a ver afectados y que esto es un recorte de impuestos sobre todo para ricos, y que el presidente, que dijo que nos iba a beneficiar, pues se va a beneficiar, porque se dice que los grandes inversionistas, sobre todo en bienes raíces, como su familia, sus empresas, las empresas también de su yerno, que son de bienes raíces, se van a ver muy beneficiadas por este recorte de impuestos. Con el tiempo vamos a ver, muchos estadounidenses dicen que todavía no les queda claro, hasta la hora de pagar sus impuestos van a saber si les sirve, les conviene o no. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Gran triunfo de Trump. Y lo cierto, lo que queda en blanco sin discusión ninguna, es que las grandes empresas bajan su tributación del 35 al 21%. Eso es una cifra colosal, eso es enorme. Y se dice, bueno, pero no, esto era para las clases medias. Es que a través de las instituciones fiduciarias de los trust, el ciudadano americano es dueño de gran parte de las grandes empresas que van a tributar menos. Y ha habido un movimiento bursátil sencillamente colosal del americano que compra sus acciones porque sabe que van a valer más. ¿Qué va a pasar con la economía del mundo? Lo sabremos muy pronto y le seguiremos paso a paso la ruta a este proceso apasionante en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa baja de impuestos? Y Colombia ahí, quietecita, con impuestos teóricamente altísimos y con recaudos bajos, como nos lo explicará hoy una de las candidatas más opcionadas al Senado, María del Rosario Guerra, quien estará con nosotros en unos minutos. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Expectativa en Perú por posible destitución del presidente. Pedro Pablo Kuczynski corre el riesgo de ser removido de su cargo por incapacidad moral. Comparecerá este jueves, hoy, ante un Congreso dominado por la oposición para defenderse de las acusaciones de haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Las posibilidades de que el presidente de Perú se salve de ser destituido parecen mínimas. Para aprobar su vacancia se requieren 87 votos de los 130 escaños en el Parlamento.
Los votos parecen asegurados para que lo echen, puesto que el proceso de destitución fue solicitado por 93 legisladores. Yo no he mentido y no soy ningún corrupto, ha repetido Kuczynski hasta el cansancio. Pero lo cierto es que sí mintió cuando dijo que no había tenido ninguna relación con Odebrecht. De manera legal o ilegal, el actual presidente de Perú sí prestó asesorías a la multinacional. ¿Cuál será el proceso de hoy en el Congreso de Perú? Pues el presidente entregará sus declaraciones desde las 9 de la mañana, hora de Perú. El empresario de 79 años con experiencia y amigos en Wall Street alega que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña y que por eso merece mantenerse en su cargo. Después de escuchar las declaraciones del mandatario, el Congreso unicameral sostendrá un debate antes de votar si lo destituye por haber ocultado que empresas en las que él estaba vinculado realizaron asesorías a Odebrecht. Y bueno, la única esperanza que le queda a Kuczynski es encontrar los aliados políticos suficientes para seguir en el cargo y frustrar la moción que pide destituirlo. El problema es que el fujimorismo, que se opone a Kuczynski, domina el Congreso con mayoría absoluta. El primer vicepresidente, Martín Vizcarras, será el llamado a suceder a Kuczynski hasta julio de 2021 en caso de que el Parlamento lo destituya este jueves. Difícil situación entonces para Perú bajo el mandato del actual presidente, que ha tenido muy buen desempeño en lo económico. Perú creció en 3.9% en el 2016, muy por encima del crecimiento de la región. El presidente había dicho que para el 2018 podían crecer a un 4%, sin embargo ahora todo eso está en la cuerda floja por una eventual destitución que parece muy segura. Esperaremos a ver qué pasa hoy en Perú y si Kuczynski logra salvarse de la destitución. Es la venganza del fujimorismo. Fujimori ha sido tratado con una crueldad infinita y el fujimorismo es mayoría en el Parlamento y se va a desquitar destituyendo a Kuczynski. Como estamos también, ¿por qué no nos vamos para otra parte? Dicen los peruanos. ¿Quién los entiende? En el momento de mayor prosperidad del Perú, se les ocurre plantear esta crisis política sin precedentes. No recordamos ninguna otra destitución de un presidente peruano por obra de las mayorías del Congreso. Vamos a ver qué sucede hoy. Temar corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El senador Efraín Cepeda y el representante de la Cámara, Rodrigo Lara, presidentes del Congreso de la República, como corresponde, siguen manifestando su oposición al maltrato que reciben por parte del gobierno Santos, que para cumplirle a las FARC con las 16 curules que llaman para la paz, acude a sus amigos en la rama judicial, en un juzgado administrativo de Bogotá, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ahora en el Consejo de Estado. En las últimas horas conocimos una importante carta que envían Cepeda y Lara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde piden la activación de la Carta Democrática que rige a los Estados americanos con el fin de evitar que por las eventuales medidas que puedan tomar en el sistema judicial colombiano se viole el principio de autonomía e inviolabilidad de los congresistas. En la misiva también solicitan protección especial para los congresistas que han liderado y mantenido la integridad del Estado de Derecho frente al asedio judicial sufrido por el Congreso en las últimas semanas. Recuerden ustedes, se trata del asedio judicial recibido por parte del Tribunal de Cundinamarca y de una juez de tutela que pretende a la brava, como diríamos en Colombia, hacer valer las 16 circunscripciones especiales para la paz. Señala la comunicación, abro comillas. Los presidentes también advierten que las tutelas como acción de cumplimiento para el caso de las circunscripciones especiales para la paz son un pésimo precedente que atenta directamente contra congresistas y contra la estabilidad institucional. Estos hechos se han presentado también en los parlamentos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua, cierro comillas. Entre tanto, el registrador Juan Carlos Galindo expresó que por falta de tiempo y de recursos no puede pensarse que en el mes de marzo serán elegidos los representantes de las presuntas víctimas. Galindo habló del proceso de inscripción de candidatos y la logística para unas elecciones donde se incluyan las curules para las presuntas víctimas, aun cuando el acto legislativo que crea esos escaños no existe,
porque se hundió en el Congreso, y claramente lo escuchamos en la voz del secretario Gregorio El Hach el 30 de noviembre. En eso estamos en Colombia, doctor Fernando. Mientras las FARC están paseando en La Habana, el gobierno y sus jueces inventan maneras para desconocer la Constitución y la ley, y así cumplirle a los guerrilleros que están muy molestos por la incapacidad del presidente Santos para hacer valer su mandato. El de ellos, los guerrilleros, claramente. ¿Ese paseíto a La Habana es por cuenta de los colombianos? ¿O las FARC se mandaron la mano al drill, como dicen ahí popularmente, para indicar que alguien paga sus propios gastos? Pues desde luego que no. Eso es con la plata de los colombianos, y eso es un delito de peculado. Que ahora los demás partidos políticos dirán: yo tengo que hacer una correría por todo el país con mi gente, que me manden avión del gobierno. ¿Y por qué el avión del gobierno es solamente para un partido? Para el partido de las FARC. Claro. Y para ir a Cuba. ¿A ir a Cuba a hacer qué? Bueno, eso es lo que está pasando en Colombia. Esto es dramático. Pero pues no se les olvide que es que Santos, el sedicente presidente de los colombianos, es el, ¿cómo lo llaman en la guerrilla? El comandante Santiago. El comandante Santiago. Claro, el camarada, presidente de las FARC. El camarada Santiago. Y su hermano Enriquito, ¿cómo lo llamarán? ¿El camarada qué? Bueno, en todo caso, Enriquito. Él fue el que dirigió todas estas cosas desde La Habana, como lo escribió él mismo en su libro, como si tuviera mucho de qué enorgullecerse, y lo que tiene es todo para avergonzarse. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Nuestra noticia deportiva de hoy tiene que ver con el sorteo de la Copa Libertadores 2018 que se realizó ayer, y ya los 4 equipos colombianos que nos representarán conocen a sus rivales. Por el lado de Santa Fe Junior, que empiezan en la fase previa, quedaron en la fase 2. Santa Fe espera al ganador del Deportivo Macará de Ecuador y Deportivo Táchira de Venezuela. Si supera esa llave, irá contra el vencedor de Santiago Wanderers de Chile y el Melgar de Perú. Por el lado del Junior, espera al ganador del Montevideo Wanderers de Uruguay y el Olimpia de Paraguay. Luego tendría que enfrentar al Carabobo de Venezuela o al Guaraní de Paraguay. Santa Fe y Junior deben ganar 2 partidos si quieren llegar a la fase de grupos, donde ya están Millonarios y Nacional. Los 2 campeones de Colombia quedaron así en la fase de grupos. Atlético Nacional hace parte del grupo 2 con el Bolívar boliviano, el Colo-Colo de Chile y el Delfín Sporting de Ecuador. Bolívar fue el campeón absoluto de la Liga de Bolivia, ganó el torneo Apertura y Clausura de este año, y Colo-Colo acaba de salir campeón en el torneo de Transición de Chile, mientras que el equipo más débil que enfrentará a Nacional será el Delfín, sorpresivo subcampeón del campeonato ecuatoriano. Por el lado de Millonarios, después de 5 años vuelve a estar en la fase de grupos de este evento. No tuvo mucha suerte en el sorteo, jugará en el grupo de la muerte, que es el 7, con el Corinthians brasilero, que llega a este torneo como el flamante campeón del fútbol brasilero, el Independiente de Argentina, que acaba de ser campeón de la Copa Suramericana este año, y el Deportivo Lara de Venezuela. Los 2 mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final. Así quedaron los 4 equipos colombianos en la Copa Libertadores, que comienza el próximo 21 de enero. Y en un minuto estaremos con el doctor Gregorio El Hach, secretario del Senado de la República, para que nos explique qué es lo que está pasando y para que lo analice desde el punto de vista jurídico con las famosas 16 circunscripciones electorales para las FARC que fueron derrotadas en el Congreso. En un minuto, Gregorio El Hach estará con nosotros en La Hora de la Verdad.